Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Ana, por tu presentación. Un gusto compartir el panel. Agradezco la invitación también del padre Carlos a compartir algunas ideas respecto al pacto social pensado en función de la cuestión social. Hoy en los paneles de la mañana se habló de la necesidad política y social, de un pacto, de una mesa de concertación, de un acuerdo, de un contrato. Se habló de las capacidades de gestión y burocráticas necesarias para llevar un pacto de estos adelante, de la necesidad de unidad de los actores y sectores sociales y la necesidad de unir intereses en función de un pacto de estas características. Pero también se habló de la articulación federal necesaria para que esto tenga algún sentido para la sociedad en su conjunto. Se habló de las economías y las finanzas para el desarrollo nacional y regional. Y sobre todo en la última mesa, que voy a rescatar para el inicio de mi presentación, Felipe Solá dijo una frase muy contundente, que dijo también un pacto social para derribar el sentido común. Y entonces quería un poco retomar esa frase, ¿no? Un pacto social para derribar el sentido común, porque si asociamos o vinculamos la idea de pacto social a la cuestión social, ¿no? Entendiendo la cuestión social como ese malestar creado en las sociedades a partir de desequilibrios del desarrollo económico, de las condiciones materiales de vida y los principios éticos, morales que sustentan a esas sociedades, creo que entonces si hablamos en esa vinculación, el pacto social atañe a todos los sectores de una sociedad, atañe a los más privilegiados, a los más vulnerables, a los más incluidos o integrados y a los excluidos, por supuesto. Y me parece que esta reflexión tiene que ser enmarcada dentro de un contexto global y nacional, que hoy se mencionó también muy por arriba, que tiene que ver con un proceso global, de un capitalismo cada vez más productor de exclusión, de pobreza, de desigualdades, no solo entre las regiones del mundo, sino también al interior de los propios países. Y como este titular, digamos, de este proceso de globalización neoliberal actual, tiene por supuesto su cabida en nuestro país. Nos toca hoy pensar la posibilidad de un pacto viviendo el periodo más largo de democracia ininterrumpida en la corta historia de nuestro país. Sin embargo, democracias con muchos vaivenes, democracias con procesos más frágiles y procesos donde vivimos y pudimos profundizar ciertas estructuras de ampliación de derechos o de fortalecimiento de las instituciones de la República, y etcétera. Pero en los dos casos, tanto el contexto global como el nacional, están caracterizados sin duda por un crecimiento de la pobreza, de la exclusión, de la precariedad, de movilizaciones producto de las catástrofes naturales y, por supuesto, algo que también se fue mencionando en las mesas anteriores, en la tensión entre las nuevas formas de empleo, de los empleos informales, precarios, del desempleo, por supuesto, pero sobre todo de todas las formas de trabajo asociadas a nuevas condiciones de la vida social, dígase nuevas tecnologías, dígase envejecimiento de la población y todos los desafíos que eso trae, llamémosle como problemáticas. Entendiendo entonces esos ejes como los más importantes para pensar hoy un pacto social, junto con los que ya mencioné, que aparecieron en las mesas anteriores, creo que es importantísimo, antes de adentrarse en un pacto social, repensar los posicionamientos desde los cuales podemos abordar esas agendas. Lo que sería una suerte de nueva episteme desde las cuales pensar los procesos sociales. Y entonces voy a hacer referencia solo a dos, porque no tenemos mucho más tiempo,
que tienen que ver, por un lado, el proceso de deshumanización que vivimos en las sociedades contemporáneas y, por otro lado, el proceso de naturalización de la precariedad, ¿sí? Ambos tocan tanto a la sociedad argentina como, ya dije, al mundo global. Para dar cuenta del proceso de deshumanización, es gráfico hablar de la problemática que viven los migrantes, ¿sí? Los migrantes que se han vuelto un actor cada vez más relevante en el mundo. En nuestro país lo han sido siempre, porque somos un país formado de migraciones de distintos lugares del mundo, pero sin embargo cada vez más son puestos como un problema. Y entonces, para adentrarme en eso, voy a leer una frase que me pregunté varias veces hace un tiempo: ¿por qué el Papa Francisco visitó Lampedusa en uno de los primeros viajes fuera de Roma, si no el primero? ¿Qué quiso decirle al mundo? ¿Qué nos quiso decir? Y voy a leer solo unas frases para luego seguir de la exposición. En este 6º aniversario de mi visita a Lampedusa, pienso en los últimos que todos los días claman al Señor, pidiendo ser liberados de los males que los afligen. Son los últimos engañados y abandonados para morir en el desierto. Son los últimos torturados, maltratados y violados en los campos de detención. Son los últimos que desafían las olas de un mar despiadado. Son los últimos dejados en campos de acogida que es demasiado larga para ser llamada temporal. Son solo algunos de los últimos que Jesús nos pide que amemos y ayudemos a levantarse. Desafortunadamente, las periferias existenciales de nuestras ciudades están densamente pobladas por personas descartadas, marginadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, explotadas, abandonadas, pobres y sufrientes. En el espíritu de la buenaventuranza, estamos llamados a consolarlas en sus aflicciones y a ofrecerles misericordia, a saciar su hambre y sed de justicia. Son personas. No se trata solo de cuestiones sociales o migratorias. No se trata solo de migrantes, en el doble sentido de que los migrantes son antes que nada seres humanos y que hoy son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada. Hasta ahí las palabras del Papa Francisco. La imagen de ese proceso deshumanizador, de ese proceso que hace que no lleguemos a ver al otro, como un igual. En Europa hubo casos donde dejaron ahogarse gente en el Mediterráneo, ¿no? Digo, para dejar ahogar a alguien, para dejar morir a alguien sin socorrerlo, es porque ya hemos tomado ese distanciamiento, ¿no? Ya nos hemos separado de ese otro, ya no lo vemos como un ser social, como un ser humano, ¿no? Sino como un inmigrante, como un ilegal, como alguien, como algo, como un objeto. Y por otro lado hablaba de la naturalización de la precariedad, que inclusive es algo que nos ocurre a nosotros mismos, ¿no? Pensemos en la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, y sin embargo ya nos acostumbramos a ver gente durmiendo en la calle, ¿no? Y pensamos si son asistidos, ¿no? Si las bolsas de dormir o las ropas o las comidas calientes en invierno. Si bien es importante, creo que gran parte de lo que serían políticas sociales y políticas públicas tienen que ver con esa atención de la emergencia inmediata, no tenemos que naturalizar esas situaciones. No tenemos que pensar que por asistirlas estamos ya trabajando sobre ese problema. Y entonces me parece que tanto la rehumanización requiere de hacer justicia, así como la desnaturalización de la precariedad requiere de dignificar. Y para esto me parece es importante explicitar los mecanismos de producción de las jerarquías que construyen a esos seres sociales como objetos, víctimas de estos procesos de exclusión. Para eso, por supuesto, los saberes académicos, los saberes científicos, pero sobre todo me parece que hay que apuntar, y que esto tiene que ver también con la idea del pacto social, linda,
que tiene que ver con la idea del pacto social, que no son solo los saberes académicos y los saberes científicos, ¿no? Así como hoy se habló, hay que sentar sobre la mesa los sectores con distintos intereses, los sectores con distintas necesidades. También hay que sentar a los sectores que producen diferentes formas de conocimiento, porque es en esa empatía con el otro, en ese encuentro, que me parece puede tener un auspicioso futuro, una mesa de diálogo y de negociación. Para ir cerrando, porque ya me han pasado el papelito, creo que finalmente eso debería ser un ABC de la democracia, ¿no? Una mesa o un pacto social entendido en esos términos no puede no buscar más que justicia, equidad y dignidad, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver con concebir las relaciones humanas desde el paradigma de la pluralidad, desde el paradigma de la inclusión y, por supuesto, del respeto, porque de eso se trata, un mundo menos violento, un mundo donde ese pacto social, esa maduración del diálogo político en el más amplio sentido del término, apueste, digo, a políticas inclusivas, justas, igualitarias. Y esto es fundamental para reconstruir la trama social, no solo como se mencionó esta mañana, para reconstruir un sistema social federal, para reconstruir un sistema económico y financiero y mejorar la calidad de vida de las personas, sino, por sobre todas las cosas, reconstruir la trama social. Volver a una sociedad pacífica, volver a una sociedad sin violencia institucional, sin violencia intrafamiliar, digamos, con mucho trabajo cada una de estas cosas, nos llevaría mucho tiempo más poder desentrañarlas, pero si no logramos ese clima social, es muy difícil que logremos un respeto por el otro, un respeto por la naturaleza, por nuestra casa, como ya dijo el padre Carlos en la apertura hoy. Entonces, para ir cerrando, pensaba, y hoy en las mesas anteriores se nombró el tema de la brecha en más de una oportunidad, y efectivamente creo que no hay que luchar contra la brecha de los partidos políticos o de oposiciones y oficialismos. Esa brecha estamos de acuerdo que no existe, que fue construida estratégicamente y pensada, ¿no? Estratégicamente. Pero sí hay una brecha contra la que tenemos que luchar, y es la brecha que divide a miles y millones de niños y ancianos por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Con los privilegiados, con los ricos, con los que concentran cada vez mayor porcentaje de la riqueza que se produce en nuestros países. Por eso apostamos, creo, desde la universidad pública y en diálogo con los distintos actores, a que este pacto social, que como dijo hoy Felipe Solá, es un hecho, es una realidad que se viene, nos devuelva dignidad, nos devuelva justicia, nos devuelva equidad, trabajo y el respeto profundo por el ser humano y su sistema de organización. El que nos incumbe en este caso es la democracia, que nos ha costado mucho y nos cuesta. Por eso, y ahora sí para finalizar, creo que el sentido de un pacto social es la cuestión social, es finalmente la cuestión social. Y en un país que está sometido desde hace ya varios años a la violencia institucional, a la exposición brutal de los peores mecanismos del mercado y de los grandes grupos económicos, creo que la cuestión social también tiene que estar atravesada por formas de no estigmatizar, de no criminalizar y menos aún no responsabilizar a los vulnerables, aquellos justamente que son víctimas de estos sistemas y son los que más necesitan del Estado y de cada uno de los actores que participan en la conformación de una sociedad. Por ejemplo, los que estamos todos acá sentados y comprometidos con un proceso más justo, libre, soberano y feminista. Gracias. Digo feminista porque creo que ya no podemos pensar hoy sistemas sociales que no apunten a la equidad de género en todos los ámbitos. Gracias.